Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a compartir eh, esta trayectoria de la hipertrofia en la ventricular izquierda con ustedes. Es realmente para mí un placer poder compartir alguna de estas cosas, a pesar de que no podamos intercambiar opiniones o ideas. Si bien acá está de alguna manera resumida mi presentación, les cuento que, si no me conocen, yo fui presidente de la Federación Argentina de Cardiología en el periodo 98-2000, después de haber hecho una trayectoria desde las presidencias de la Sociedad Federada, que es la Sociedad de Cardiología de La Plata, siendo consejero titular, representante de la sociedad en la federación, y teniendo el honor de poder haber llegado al escalón máximo en esta carrera de gestión societaria con el cargo de presidente. La idea de estos momentos para compartir con ustedes es simplemente tratar de analizar algunos aspectos. El tiempo no es muy largo que tenemos para compartir y el contenido del conocimiento en este tema es bastante extenso. Y sería una trayectoria o analizar la trayectoria de la hipertrofia ventricular en la hipertensión arterial, enfocándola desde el laboratorio de investigación y los aportes que han podido hacer para la asistencia del paciente. En general, cuando uno plantea hacer una trayectoria, muchas veces esa trayectoria está muy pegada a la trayectoria de uno. Entonces, no es que vaya a ser una trayectoria histórica, sino que es más que nada la historia entre la hipertrofia ventricular y la hipertensión arterial que he podido transitar, digamos, durante un tiempo mucho más largo que este que tenemos para escucharnos. Eh, Vamos a comenzar con un dato interesante desde el punto de vista de los antecedentes. Perdón, es que voy a tener que estar. De los antecedentes de lo que uno puede encontrar o de lo que uno rastreó para poder empezar a analizar la hipertrofia. Fíjense que esto es un libro publicado en 1944 de Paul White, de Hardy Seas, uno de los primeros libros cuando empezaba a separarse el concepto de la clínica con el enfoque de la enfermedad cardíaca, los comienzos prácticamente de lo que podría haber sido la especialidad, y rastreando ese libro para ver si se hablaba de hipertrofia, y sí, ya teníamos concepto de hipertrofia, donde el primer elemento que aparece es que en la hipertrofia hay un aumento en el tamaño de las fibras musculares. Y eso va a dar como resultado un aumento de peso. Esto es el rango de peso normal que se obtenían pesando los corazones en las autopsias, y en los individuos con hipertensión arterial el peso del corazón podía llegar hasta los 500 gramos. Concepto de hipertrofia, aumento de peso, aumento del tamaño de, de las fibras musculares. Si uno analiza cómo está histológicamente configurado el miocardio, uno ya se da cuenta que, si bien el porcentaje de miocitos en el resto de las estructuras tisulares, en el resto de las estructuras histológicas del miocardio es menor en proporción, es la célula que tiene mayor volumen. Quiere decir que ese aumento del peso está atribuido casi exclusivamente al aumento del tamaño de la célula. En ese momento, la única forma de poder entender cuánto pesaba el corazón era en la autopsia, y había algunos auxiliares del diagnóstico que ya estaban trabajando en el estudio de los pacientes, como la radiografía de tórax. Y la radiografía de tórax les daba la impresión, o les daba el inicio de la sospecha de la hipertrofia ventricular izquierda con algunas de las características de la radiografía. Esto es una radiografía obtenida en uno de los pacientes citadas en la publicación con hipertrofia ventricular izquierda. Si bien el electrocardiograma estaba ya en el arsenal, todavía no se había introducido
en tratar de sacar algún dato para saber si había o no hipertrofia. Tiempo después, año 1949, empieza a aparecer una de las publicaciones eh, eh, importantes y marcadoras de rumbo de Sokolov Lion. Este es un registro del artículo original, donde empiezan a jugar con medir las alturas de las ondas del electrocardiograma para correlacionarlas con lo que podíamos encontrar en las autopsias para definir si existía o no hipertrofia ventricular izquierda. Esto subsiste todavía, hay trabajos publicados en el año pasado, donde todavía se sigue buscando mejorar el rendimiento del electrocardiograma para la identificación de hipertrofia, eh, y ayudados en este momento por la inteligencia artificial. Este trabajo lo que trata de hacer es sacar algún índice nuevo comparado con el peso del corazón estimado, digamos, por la resonancia nuclear. Siempre hubo una disminución de la sensibilidad de estos índices electrocardiográficos para definir la presencia de hipertrofia, y de ahí que empiezan a aparecer algunos otros, como el índice de Romil-Stess o como el producto de voltaje de Cornell, donde ya no solamente se hablaba de esto, sino se hablaba de tiempos. Si nos acercamos un poco más, año 1986, uno de los trabajos principales, ya con imágenes publicados por Devereux, donde se establece incluso una fórmula para que a través de los datos obtenidos por la ecocardiografía se pueda llegar a inferir cuál es el peso del corazón, con una muy buena correlación con los pesos de los corazones en las autopsias, empieza entonces a agregarse a la posibilidad de ya saber un poco más de lo que pasa con la hipertrofia. Fíjese que estamos hablando de definir la hipertrofia por el peso. Todavía no entramos a ver qué puede pasar con la función y si estos elementos de imágenes no son superiores al electrocardiograma. Un poco más acá, esto año 86, año 1995, empiezan a aparecer los primeros trabajos que tratan de establecer también la certeza en el cálculo de la masa ventricular utilizando la resonancia nuclear magnética con una muy buena correlación con el peso obtenido en autopsias. Estos tres métodos, el electrocardiograma que acá aparece en la imagen, y la resonancia son las tres herramientas que todavía tenemos para el uso para identificación y para estudiar hipertrofia. No estamos discutiendo acá eh, cuáles son los elementos que la tecnología nos agrega en la utilización de la ecocardiografía, ni qué es mejor, si el 2D, si el 3D, si el M, o si es mejor el cálculo de la resonancia. Está definido que la resonancia es técnicamente, y por otra serie de razones que no vale la pena acá discutir, se ha transformado en el gold estándar para este estudio. Eh, si uno entonces puede tener instrumentos para identificar la hipertrofia y eh, puede empezar a razonar a qué se debe esa hipertrofia cuando yo genero una sobrecarga de presión, un estrés crónico por la sobrecarga de presión, tenemos que presentar un primer concepto o una primera pregunta de si realmente cuando, por ley de Laplace, yo analizo la tensión que ocurre sobre diferentes estructuras, es una ley física, pero en el miocardio, con la hipertrofia ventricular y con la hipertensión arterial, perdón, sabemos que la tensión es directamente proporcional a la presión que que sufre esa estructura, esa cavidad, el radio, es decir, el volumen, e inversamente proporcional al espesor de las paredes. Si la hipertrofia generó un aumento en el espesor de las paredes,
y eso va a compensar el aumento de la presión. Uno ya empezaba a definir que la hipertrofia secundaria a un aumento de estrés por la hipertensión arterial era realmente un mecanismo beneficioso, un mecanismo de adaptación para que el corazón siga trabajando a pesar del aumento de la presión. Pero claro, empiezan a aparecer estos trabajos que empiezan a producir un desafío de ese concepto. Aparece este trabajo del estudio de Framingham, o tomado de la población de Framingham en el año 1990, donde como conclusión clara vemos que a medida que tenemos más masa ventricular tomada por ecocardiografía, peor va a ser la evolución de los pacientes. Esto es población general, y cuanto más es la masa, peor nos va a ir en un seguimiento respecto a si tenemos eventos cardiovasculares o muerte global o muerte cardíaca. Más reciente, ya estamos en este siglo, digamos, Schillaci y colaboradores publican algo con hipertensos esenciales, donde prácticamente repite esta imagen que ya nos había dado el estudio de Framingham. Y acá, además, es interesante ver cómo se nota que hay una gran cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen hipertensión ventricular izquierda, y que el riesgo de tener insuficiencia cardíaca aumenta 6, 7 veces si yo tengo hipertrofia, y el riesgo de infarto aparece aumentado en aproximadamente 3 veces. Es decir, que esta hipertrofia, que en un razonamiento simple me parecía que podía ser de adaptación, realmente no es así, y es una hipertrofia que nos trae algunas complicaciones. Eh, si nos vamos ahora a ver qué pasaba con los pacientes, y más o menos en esa época, un poquito parecido a lo de Esquilaki, esto se publicó en un libro, esto tiene entonces unos años para atrás, en una observación en nuestra población de pacientes hipertensos, además de esa idea que la hipertrofia no era buena, empieza a aparecer otra realidad. No todos los corazones con hipertensión arterial van a tener la misma respuesta, y empiezan a aparecer acá la categorización de las 3 formas que yo puedo encontrar, que es la hipertrofia concéntrica, la hipertrofia excéntrica o remodelamiento concéntrico. Todas estas son alteraciones estructurales que aparecen en la hipertensión arterial, pero hay un grupo de hipertensos que no tienen ninguna modificación de acuerdo a este concepto y de acuerdo a esta definición de hipertrofia ventricular izquierda, de acuerdo al peso de la masa corporal. Esto es importante, esto es interesante, porque esto llevó a estudios a ver si esto le iba peor que a este, le iba peor que a este, o al revés, o al revés. Después se vio que era más que nada el peso global del corazón el que estaba determinando la evolución, e incluso esto se asoció a diferentes fenotipos de la hemodinamia de la hipertensión arterial, y permitió de alguna forma intentar guiar el tratamiento farmacológico para el control de la hipertensión arterial. Estas cosas que estaban apareciendo y que deberían buscar un conocimiento más profundo, empieza a obtener algunas respuestas en base a las observaciones de Sadoshima en el año 97 sobre qué es lo que está pasando dentro del miocito, que es el responsable del aumento del peso, y que obviamente, porque el concepto que nosotros tenemos muy elemental es que no hay una duplicación de miocitos, aunque eso también puede llegar a discutirse, el miocito va a aumentar su volumen para generar la hipertrofia, no se va a duplicar. Entonces, eso es lo que lleva a Sadoshima a ver qué es lo que pasa. Sadoshima estira un miocito y empieza a analizar la cantidad de moléculas que pueden salir desde el interior del miocito y pueden volver a ingresar al miocito para activar una serie de vías que lo que van a tratar de, que lo que van a generar, por lo tanto, es modificación del movimiento iónico,
y esa modificación del movimiento biónico va a activar proteínas transportadoras que van a llegar con mensajes al núcleo, lo que va a generar mayor señales de síntesis proteica para que el volumen entonces sea defendido por ese aumento de las proteínas. Van a aparecer proteínas de diferentes probabilidades o diferentes características. Por ejemplo, para que se contraigan va a haber modificaciones probablemente de la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. Y no solamente eso, sino que va también a incidir todo este proceso sobre el intersticio, actuando sobre las células intersticiales que van a responder aumentando, por ejemplo, la producción de colágeno. Y entonces ahí ya un poco más en la intimidad de lo que ocurre en la célula, si esta es la célula de una rata con presión arterial normal y esta es la de una rata con hipertensión arterial, hay ratas que son espontáneamente hipertensas con una característica histológica y fisiológica muy similar a la hipertensión esencial. Fíjense que el miocito está mucho más grande, por eso esto va a pesar más, pero el intersticio, el volumen extracelular, es decir, el volumen de tejido extracelular, va a estar también significativamente aumentado morfológicamente. Esto ya nos está dando la pauta de que algo pasa en esas hipertrofias que no se adaptan y hay un fundamento para explicar por qué pueden generarse alteraciones de la función de ese miocardio, que son las que en definitiva nos van a llevar a la evolución que ya nos mostraban los estudios epidemiológicos. Eh, en, una, en un intento de ver cómo es esa evolución, en el laboratorio del Centro de Investigaciones Cardiovasculares, que es el laboratorio que en general yo me voy a referir, independientemente de que ya vimos algo que hizo Sadoshima en el laboratorio, en el año 2004 presentamos unos resultados preliminares en los cuales a las ratas espontáneamente hipertensas las dejamos sin hacerles nada y le fuimos haciendo ecos durante espacios de tiempo en un seguimiento que duró 17 meses. Esta barra es la que evalúa la función ventricular por la fracción de acortamiento con el eco. Podemos ver si esto es mejor, si es peor, si ahora lo mejoramos con algo. Eso lo podemos discutir, pero nos vamos a ir del tiempo y del enfoque. Esto que está acá sería el índice de performance miocárdica, aquel que nos permite de alguna manera saber qué pasa con la función sistólica o la diastólica o de una de las dos solas, porque fíjense que están midiendo los isovolúmicos en relación a la duración de la eyección. Cuando peor esté la función ventricular, va a haber menos tiempo de eyección y va a haber más aumento de los tiempos isovolúmicos. Fíjense que en este principio de seguimiento, olvidémonos de esto, no es el objetivo en esta charla. Esto es la función sistólica por porcentaje de acortamiento, que no cambió mucho en este primer mes de seguimiento, pero esto, que es el índice de performance miocárdica, aumentó muchísimo en este seguimiento sin que caiga la función sistólica. Esto nos está hablando de alguna forma de la alteración de la función diastólica, ya sea porque aumentó la rigidez por el colágeno o porque hubo un alentecimiento de la relajación. Si nosotros seguíamos avanzando, ya empezaba el deterioro de la función sistólica, y si a ese deterioro de la función sistólica le sumamos lo de la diastólica que estábamos acá, esto también va a estar aumentando, aunque a lo mejor no con significación estadística. Esto, desde el punto de vista del laboratorio, nos permitía acercarnos a lo que, midiendo algunos factores en la población, Framingham o Esquilaki ya nos estaban diciendo o ya nos habían dicho en sus observaciones previamente. Como el impacto de esta alteración de la respuesta al aumento crónico del estrés, como se ve en la hipertensión arterial, también impacta en el intersticio, los estudios con resonancia nuclear magnética nos
llevan a estudiar muy bien qué es lo que pasa con el espacio extravascular o el espacio extracelular del miocardio. Esto nos permite identificar, mediante las técnicas utilizadas en la resonancia, cuál es el volumen del espacio extracelular y que está significativamente aumentado, porque esto no es más de un 5, a un 10, a un 15%. Esta herramienta entonces nos está agregando un conocimiento muy importante del intersticio, e incluso hay estudios publicados por estos autores aproximadamente hace 3, 4, 5 años, donde le dan una significación grande en el pronóstico la característica del compromiso del intersticio. Hasta ahora habíamos visto el miocardio como célula y qué es lo que pasaba en el miocito, perdón, y ahora estamos viendo que también el intersticio juega un rol en esta alteración de la evolución natural de una hipertrofia en el escenario de la hipertensión arterial. Con todos estos desafíos, se empezaba a tratar de analizar si en tantas de esas vías que había señalado Sadoshima, yo podía interferirlas mediante la utilización de moléculas específicas que permitieran entonces evitar ese daño de la hipertrofia en respuesta a la hipertensión. Se diseña un trabajo experimental con las ratas espontáneamente hipertensas, en las cuales se dan moléculas que bloqueen el intercambiar sodio-hidrógeno. Es un elemento importante en el desarrollo y en la activación de todas las respuestas intramiocitos que habíamos visto así esquematizada en el trabajo de Sadoshima. Y fíjense que en este caso, estas moléculas, que en este caso era el caliporide, no alteraba la presión arterial. La presión arterial se quedaba siempre igual, y a pesar de estar siempre igual, veíamos que reaccionaba la hipertrofia. Esto se impulsa ante un hecho concreto y real, que obviamente lo elemental en una hipertensión arterial es bajar la presión arterial, pero como la hipertrofia ventricular izquierda es un factor independiente de riesgo, y tendríamos entonces que esperar que todos los hipotensores descendieran la hipertrofia ventricular izquierda de la misma forma y que sean efectivos en realidad. Durante mucho tiempo, muchos estudios con pacientes con hipertensión arterial no pudieron dar una respuesta concreta, y por eso esta posibilidad de ver qué es lo que puede pasar. En el esquema vamos a ver muy rápido, esto sería el estrés pico, que es lógico. Esta es la, la rata normotensa, la rata eh, antes del tratamiento. Acá se le disminuyó el espesor de la pared y la presión siguió igual, entonces el estrés pico subió. Acá aumentó la función de contracción de las fibras medioventriculares, medido por ecocardiograma, y acá el estrés sistólico, el acortamiento endocárdico no alcanzó a dar estadísticamente significativo. Este índice es más sensible probablemente en la hipertrofia. Pero lo importante acá era mostrar que yo pude regresionar la hipertrofia. Esto es la imagen de la regresión de la hipertrofia. No tengo los datos, pero esto fue lo que pasó. Y esa regresión de hipertrofia permitió de alguna manera mejorar, a pesar de que el estrés pico está más elevado. En esa búsqueda de seguir tratando de mejorar a ese ventrículo que tuvo una respuesta no adaptativa a la hipertensión arterial, a otro grupo de ratas se les hizo hacer gimnasia, con lo cual sobre esta hipertrofia que ya tenían por la hipertensión arterial, se le agrega otra hipertrofia que probablemente haya tomado otros caminos de inducción de la respuesta dentro del miocito, y que sería la respuesta que habíamos pensado que tendría que ser funcional o que tenía que ser adaptativa, y que en el ejercicio nos permite ver que
todo lo que no estaba bien acá se mejora. Aumenta la densidad capilar, disminuye la fibrosis, disminuye la apoptosis, aumenta la actividad de la bomba que mete el calcio dentro del artículo sarcoplásmico para que la relajación sea mejor, y se modifican algunas de las proteínas, como por ejemplo aquellas que no tenían sensibilidad al calcio. Entonces empezamos a ver que había algunos elementos que podrían estar trabajando, ayudando al descenso de la presión arterial para mejorar la respuesta de ese miocardio y evitar esa evolución que habíamos visto. Eh, si, si nosotros estábamos entonces con algunos desafíos en esta trayectoria, había otros desafíos que empezaban a aparecer en lo que se refiere a la definición de hipertrofia. Si uno puede tomar una definición binaria si hay o no hipertrofia, o si pensando que hay una relación continua entre los valores de presión y la masa ventricular izquierda, a lo mejor en algunos casos, cuando la presión está alta, todavía no hay hipertrofia, o como hemos visto en los pacientes que tienen una morfología normal, que no tienen hipertrofia, pero son hipertensos, y entonces empezamos a ver y a estudiar y a considerar a ver si no hay algún otro elemento que nos está indicando que hay que prestar atención para evitar evoluciones no adecuadas. En este momento estábamos trabajando también en el centro de investigaciones con jóvenes que eran estudiantes de la facultad de segundo año, esta es la edad promedio, y los dividíamos de acuerdo a la clasificación de la presión arterial que en ese momento estaba fundamentada por la European Heart Journal, la European Society of Cardiology. Y esta es más o menos lo que iba a pasar, es decir, estos son presión arterial óptima, presión arterial normal alta, hipertensos, la prevalencia de hipertenso del 6%, sacamos a los hipertensos y nos íbamos a buscar a estos que todavía no tenían hipertrofia definida, pero tenían estas características. Tenían un aumento de la masa ventricular a medida que tenían más presión, tenían un acortamiento medio ventricular un poquito más bajo en estos que estaban muy próximos a tener la presión alta y probablemente no tuvieran una hipertrofia definida. Y si analizamos la velocidad del anillo mitral, teníamos que había una relación de la E y la A que empezaba a ser menor sin todavía ser invertida. Esto nos lleva a ver que probablemente y en vinculación con la masa que estaba un poco más alta en estos grupos, ya empezaban a haber elementos que de alguna manera nos hablaban de cierta alteración precoz en estas estructuras y que profundizando los estudios nos permitirían a lo mejor estar más alerta. Y en vínculo a eso, en relación a eso, De Simone publica a principios del siglo, alrededor del 2010 o 2009, 2008, un concepto de, un poco para salirnos de eso que era la hipertrofia o no hipertrofia, la aparición de un concepto que es más inapropiada. Él consideraba que la masa ventricular izquierda aumenta en forma normal de acuerdo al índice de masa, perdón, del índice corporal, de acuerdo a si es el sexo o de acuerdo a el trabajo cardíaco. Entonces, si sacamos esos elementos que nos pueden ensuciar la idea de la masa ventricular, aparece un concepto que se define como es inapropiada. Que, lo pongo así sin entrar a investigar mucho, porque eso lo podemos ir a buscar en la bibliografía. Y estos jóvenes con masa inapropiada tenían menor acortamiento medio ventricular de las fibras miocárdica. Esto no implica que esto está mal, pero es menor, lo que puede decir que ya esa función que yo hubiera querido no empieza a ser adecuada y está alterada como si fuera una alteración bastante precoz.
Y la forma de analizar las fibras longitudinales, y acá viene el otro concepto que puede aparecer después con la incorporación del strain longitudinal, midiendo la velocidad de la onda sistólica del Doppler tisular, también nos marcaba una disminución, es decir, que no solamente las fibras circulares, sino que las fibras longitudinales estaban comprometidas o por lo menos estaban un poco más bajas en esta población. Y la función diastólica, que la analizamos a través de la relación de la E mitral con la E del anillo mitral, también estaba esa relación un poquito más alta, como que hubiera en este grupo de pacientes, de jóvenes, perdón, un poco más aumentada la presión diastólica final. Todo esto es muy poco, todo esto no da para definir que esto está alterado, pero es como para estar alertas en la detección de cambios precoces en la estructura y en la función del corazón en base a lo que habíamos arrancado con lo que mostraba Framingham en la evolución natural de la enfermedad. Trabajos muy recientes, un trabajo publicado este año, empiezan a enfocar la idea ahora en buscar otras cosas. Se ha avanzado mucho en los últimos tiempos en conocimiento de las características genéticas, en la identificación de los genes, en ver cómo se pueden llegar a modificar los genes y se sigue estudiando lo que está ocurriendo realmente con la señalización intracelular. En este caso, estos autores analizan el gen de la enzima convertidora y ven que hay diferentes fenotipos de la enzima convertidora y que están determinados por inserción o de lesión, es decir, porque se agregan algunas estructuras moleculares o porque se pierden algunas estructuras moleculares. Y eso genera una modificación importante en todo lo que es la señalización intracelular en respuesta a el estrés crónico determinado por la hipertensión arterial. Ellos, en definitiva, consideran que hay una distribución distinta de los genotipos y eso puede estar asociado con la respuesta hipertrófica del ventrículo en la hipertensión arterial. Otro trabajo reciente también está enfocando en otro punto. Es decir, que actúan sobre una proteína que cuando se introduce en el núcleo celular activa procesos que llevan a la apoptosis y a la hipertrofia ventricular izquierda y alteran el transportador de esa proteína, de manera que esa proteína no puede llegar adecuadamente, esto es hecho en animales, como para dar esas señales de apoptosis e hipertrofia en animales con hipertrofia ventricular izquierda. Eso va a mostrar disminución de la apoptosis y regresión de la hipertrofia. Fíjense que son muchas cosas que aparecen, muchas herramientas que tenemos ahora que pueden ir ayudando a resolver el tema de atacar esa hipertrofia, que en definitiva es un marcador importante en la evolución de los pacientes con hipertensión arterial, más allá de bajarle la presión arterial. El tiempo se termina, hay muchas cosas que quedan a analizar, a estudiar y tratar de los desafíos que siguen apareciendo en esta trayectoria. Uno es lo que un poco yo ya les había adelantado, es decir, cómo definimos hipertrofia ventricular izquierda y si esa relación continua ya no tiene algún elemento vinculado con la mala adaptación de la respuesta al estrés, nos correría de ir a buscar la hipertrofia como un factor determinante de mal pronóstico,
o ir a buscar algunos otros elementos que pueden estar puestos en evidencia debido a su deterioro precoz, como habíamos visto en el estudio de los jóvenes, en los cuales aún sin tener hipertensión, pero probablemente una masa que tampoco estaba sobre la hipertrofia, ya tenían algunos cambios en el comportamiento de la función ventricular. Fíjense que acá ahora estamos viendo que para entender todas estas cosas ya no es necesario, ya es necesario, además del electro, tener imágenes. Y en ese caso están el eco y la resonancia. El otro punto es que si avanzamos tanto en el conocimiento de los mecanismos moleculares que participan en la inducción y la reducción de la hipertrofia, esto nos permitiría insertar algunas moléculas en los fármacos para el tratamiento de la hipertensión arterial y esas moléculas a lo mejor contribuirían, sin bajar más la presión de lo que bajan los fármacos destinados a bajar la presión, favorecerían a regresionar mejor o más la hipertrofia. Y por último, lo que habíamos visto de los estudios genéticos, que están avanzando en el conocimiento de los mecanismos responsables de la hipertensión y la hipertrofia, y que evidentemente es muy probable que en el transcurso de esta trayectoria nos aporten elementos para que tengamos más precisas herramientas en la resolución del problema. Bueno, hasta acá quería darles este pantallazo de la hipertrofia ventricular en el escenario de la hipertensión arterial. Y espero que hayan podido seguirme de alguna forma y que les haya resultado útil. Muchas gracias.